Hola a todos, hoy continuaremos siguiendo la emotiva historia de amor entre Dee y Huyen. Un giro inesperado ocurrió cuando la exesposa de Dee regresó trayendo consigo intrigas y planes peligrosos. No solo causó caos, sino que también descubrió que Huyen estaba embarazada y comenzó a tramar un plan para destruir la felicidad de Dee y Huyen. En medio de innumerables desafíos, Huyen debe mantenerse firme para protegerse a sí misma y al bebé que lleva en su vientre. Aunque Dee siempre está a su lado, tendrá la fuerza y la resistencia necesarias para enfrentar los planes de su exesposa y proteger a su pequeña familia. El amor y la determinación de Dee serán la clave para superar esta batalla. Podrá superar todo y mantener la felicidad que ha construido. La historia no solo es una lucha contra desafíos implacables, sino también una prueba del poder del amor y la esperanza en un futuro brillante. Sin duda seremos testigos de momentos inesperados, decisiones cruciales y giros dramáticos que no te puedes perder. Después de 3 años de ausencia, Tui, la exesposa de Dee, reapareció de repente. Los rumores de que Huyen, la chica que Dee amaba, estaba embarazada, llegaron rápidamente a oídos de Tui. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando escuchó hablar sobre el terreno que Dee siempre había querido darle a Huyen Tui, no pudo quedarse tranquila. Era una propiedad por la que había luchado durante años, y que alguien más, especialmente Huyen, la estuviera acercándose le resultaba insoportable. Con una ira creciente, Tui decidió investigar sobre Huyen, aunque hacía mucho que había perdido el contacto con Dee. Empezó a preguntar a la gente del vecindario buscando cualquier información sobre lo que estaba pasando en la vida de Huyen. Después de varios días de investigación, Tui descubrió dónde vivía Huyen. No pudo esperar más y decidió ir directamente a su casa para enfrentarse a ella y averiguar la verdad. Cuando entró en la casa de Huyen Tui, sintió un silencio espeluznante. Todo parecía sumido en una quietud total. No había nadie en el jardín, no se oían ruidos, solo la luz brillante del mediodía iluminaba el suelo. Tui se sentó en una mesa de bambú, mirando al frente como si esperara que algo sucediera. Se sentía inquieta, pero no podía detenerse en su búsqueda de la verdad. El tiempo parecía detenerse, pero finalmente Huyen apareció. Regresaba de una mañana de trabajo en el campo, con la cara empapada en sudor, pero llena de determinación. Cuando llegó al umbral de la casa, vio una moto negra desconocida estacionada en el jardín. Frunció el ceño sin reconocer la moto y un sentimiento de desconfianza la invadió. Continuó entrando en la casa, pero al ver a Tui sentada en la mesa, se sorprendió. ¿Quién eres?, preguntó Huyen, intentando mantener la calma mientras su mente estaba llena de preguntas. Tui no respondió de inmediato, solo esbozó una sonrisa sarcástica. «Soy la exesposa de Dee», dijo, con un tono frío y afilado como un cuchillo. Sus palabras fueron como un golpe directo al rostro de Huyen. En un breve instante se sintió desorientada, pero la rabia pronto la invadió. Tui continuó con los ojos llenos de hostilidad. «Te acercaste a Dee solo para apoderarte de su terreno, ¿verdad? ¿Crees que puedes tomar algo que yo he luchado durante años por conseguir?» Las palabras de Tui eran como golpes directos al corazón de Huyen. Sabía que la estaba desafiando, pero trató de mantener la calma sin dejar que la ira la desbordara. Huyen intentó responder, pero las palabras de Tui seguían llegando con fuerza cada vez más duras. Tui no dejaba de mencionar el pasado, insinuando los errores de Huyen, aquellos que no podía corregir. La pelea entre las dos mujeres se intensificaba. Cada palabra era como una piedra arrojada la una contra la otra. De repente, en medio del caos, Tui escuchó algo que la dejó atónita. Huyen estaba embarazada de Dee. La ira de Tui se desbordó como una ola violenta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su corazón se convirtió en una tormenta furiosa.
No podía permitir que Huyen se acercara más a De, ni que tomara el terreno que ella había deseado durante tantos años. Tui sabía que no podía dejar que eso sucediera. En su mente comenzó a gestarse una oscura conspiración. Tui decidió hacer todo lo posible para recuperar lo que ella creía que le pertenecía. No soportaba la idea de que Huyen pudiera tomar esa propiedad, de que De pudiera darle a Huyen lo que Tui consideraba su derecho. La ira nubló su razonamiento, dejando solo un objetivo claro: detener todo lo que percibiera como una amenaza para ella y para la propiedad por la que había luchado toda su vida. Cuando Huyen estaba allí respirando con dificultad, su corazón latiendo fuerte debido a las palabras de Tui, no podía entender la egoísmo y crueldad de esta exesposa. Pero lo único que Huyen podía hacer ahora era mantenerse firme, porque sabía que el amor que De le tenía era lo más importante. Pero, ¿tendría De la fuerza para enfrentar su pasado, proteger su nueva felicidad y a las personas que amaba? ¿O tendrían que superar más desafíos para conservar este amor? Después de salir de la casa de Huyen, Tui sintió que su ira aún no se calmaba. Las palabras de Huyen habían avivado su enojo y sabía que si dejaba que las cosas siguieran así, nunca podría recuperar lo que consideraba suyo, el terreno que De le había prometido. Pero ahora la situación se había vuelto más complicada, ya que Huyen estaba embarazada de De. El bebé en el vientre de Huyen no solo representaba un peligro emocional, sino también un gran obstáculo para las ambiciones de Tui. No podía permitir que eso la detuviera. Esa noche, cuando la oscuridad cayó y las estrellas parpadeaban débilmente en el cielo, Tui se sentó en una habitación oscura con la luz tenue reflejándose en su rostro pensativo. Un plan cruel comenzó a formarse en su mente. Ya no solo quería alejar a Huyen de la vida de De, sino que ahora quería derrotarla a toda costa, incluso si eso significaba hacer que Huyen perdiera al bebé que llevaba dentro. El plan de Tui no era solo hacerle daño a Huyen, sino hacer que Huyen se sintiera desesperada, que perdiera toda esperanza en todo, para que el bebé ya no fuera un obstáculo. Tui sabía que una vez que Huyen dejara de estar embarazada, tendría la oportunidad de entrar en la vida de como una mujer capaz de reemplazar a Huyen en todo. Para Tui, esto era una lucha por su vida y no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. Tui comenzó a planificar cuidadosamente cada paso. Buscó a algunas personas que sabía que podrían ayudarla en esta conspiración. Se llevaron a cabo varias conversaciones secretas en la oscuridad con promesas ambiguas. Buscó a profesionales de la salud, personas que pudieran suministrar medicamentos o métodos para inducir un aborto sin dejar rastro. Tui no dudaba en tomar estos pasos. Cada vez que pensaba en cómo ella sería la única que podría retenerlo, se sentía más decidida. Tui también sabía que si quería que su plan tuviera éxito, debía ganarse la confianza de Huyen. Pensó que debía acercarse a Huyen con sutileza, como una amiga, como una hermana. Tui planeó una nueva forma de acercarse a Huyen, pero esta vez no para confrontarla. Sería quien la visitara, la animara mientras Huyen estaba embarazada, creando un ambiente amistoso, haciéndola sentir que era una amiga confiable. Una semana después, Tui fue a ver a Huyen bajo el disfraz de la preocupación. Preguntó por la salud de Huyen fingiendo estar preocupada por ella, y le aconsejó que tuviera cuidado con su salud, especialmente ahora que estaba embarazada. «Debes cuidar más de tu salud, no te sobreexijas», dijo Tui suavemente, fingiendo ser una hermana preocupada. Huyen, aunque algo desconfiada, se sintió conmovida por la preocupación de Tui. No pensó que esta mujer pudiera tener alguna intención maliciosa. Poco a poco, Tui fue creando una relación más cercana con Huyen. Continuó aconsejándola sobre el uso de una hierba que Tui dijo que era muy buena para las mujeres embarazadas, que ayudaba a reducir la fatiga y fortalecía el cuerpo. En realidad era un medicamento con efectos secundarios que Tui ya había preparado. Tui sabía que si Huyen lo tomaba durante un tiempo,
Su salud se iría deteriorando y podría ocurrir un aborto espontáneo. Huyen comenzó a confiar en Tui, y cada vez que se encontraban seguía sus consejos. Aunque a veces sentía su cuerpo cansado, las palabras de aliento de Tui le hacían sentir que estaba siendo cuidada y que estaba a salvo. Después de un tiempo, Huyen comenzó a tomar el medicamento que Tui le había recomendado. No sabía que lo que estaba haciendo era un grave error que podría costarle la vida al bebé en su vientre. Tui observaba todo desde lejos esperando los resultados. Un día, cuando Huyen sintió un dolor abdominal intenso, Tui supo que su plan estaba a punto de tener éxito. Fingió estar preocupada, corrió hacia Huyen, la llevó al médico, pero en su interior sonreía. Sabía que estaba a punto de lograr su objetivo. Es una persona cuidadosa que siempre analiza todo con detenimiento. Sabe que la vida no siempre es fácil y que a veces lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Cuando se enteró de que Huyen estaba embarazada, se sintió feliz, pero no pudo evitar sentirse preocupado. Ha pasado por muchas dificultades en el pasado y sabe que no todo lo bueno dura para siempre. Especialmente con el regreso de Tui, su ex esposa, quien le había causado muchos problemas, dejándole una sensación de inseguridad. Un día, mientras escuchaba accidentalmente una conversación entre Tui y una amiga suya, sintió inmediatamente que algo no estaba bien. El tono de voz de Tui sonaba calculador y lleno de insinuaciones. Las palabras que decía hicieron que se diera cuenta de que su regreso no era solo por amor del pasado. De hecho, había algo más detrás de todo esto. Su mente comenzó a conectar los puntos borrosos en las acciones de Tui, y se dio cuenta de que había algo extraño en la forma en que se acercaba a Huyen. La sospecha comenzó a crecer y no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Recordó la última vez que se encontró con Tui en la casa de Huyen. Ella no dejó de burlarse y crear tensiones innecesarias. La conversación fue incómoda y sintió que había una amenaza hacia Huyen por parte de Tui. Esto solo aumentó sus dudas sobre lo que realmente quería Tui. ¿Estaba ella tratando de destruir la felicidad que tenía con Huyen? ¿Estaba Tui planeando hacerle daño a Huyen, incluso al bebé que llevaba dentro? Con un creciente sentimiento de inquietud, no pudo quedarse quieto esperando que las cosas se resolvieran solas. Decidió que no permitiría que el pasado siguiera acechándolos y que debía investigar a fondo para proteger a su familia. Sabía que si no actuaba ahora, las cosas podrían salirse de control. Estaba decidido a enfrentar las conspiraciones de Tui, proteger a Huyen y al bebé en su vientre, y no dejar que nadie pudiera romper la felicidad que había logrado construir. No dejaba de preocuparse por el regreso de Tui y sus extraños movimientos. Comenzó a investigar en secreto, intentando no ser descubierto por ella. Con el tiempo, empezó a notar que todas las acciones de Tui tenían un propósito y no podía quedarse de brazos cruzados. Investigó sobre sus relaciones y rápidamente descubrió algo sospechoso. Tui había estado en contacto con algunas personas del sector sanitario, especialmente aquellas que podrían proporcionar medicamentos de origen dudoso. Esto lo hizo sospechar aún más de que Tui estaba buscando acercarse a Huyen con intenciones no tan claras. Una noche, decidió seguir a Tui con la esperanza de descubrir algo más sospechoso. La siguió silenciosamente y poco después vio a Tui encontrarse con una mujer desconocida. Se intercambiaron un pequeño paquete y no pudo evitar escuchar algunas palabras de su conversación, aunque no entendió todo lo que decían. Una de las palabras que alcanzó a oír fue medicamento para que las mujeres embarazadas se sientan mejor. Aunque no pudo captar toda la conversación, esa frase fue suficiente para que se diera cuenta de que algo no estaba bien.
Sin perder tiempo, De fue inmediatamente a ver a su médico de confianza. Le pidió que revisara el tipo de medicamento que Tui podría haberle dado a Huyen. Tras varias pruebas y análisis, el médico confirmó que el medicamento que Tui podría haberle dado a Huyen era una sustancia de origen incierto, que podría inducir un aborto espontáneo. Esta noticia fue un golpe fuerte para De. Se sintió asqueado y furioso. ¿Cómo podía haber una mujer como Tui dispuesta a hacerle daño a la persona que alguna vez había amado, e incluso a su propio hijo? La ira lo invadió, pero al mismo tiempo también sintió miedo al pensar en Huyen y en el bebé que llevaba en su vientre. Dejar que alguien como Tui siguiera libremente causando daño a los demás era algo inaceptable. De decidió que haría todo lo posible para detener su conspiración y proteger a Huyen y al bebé. Ya no podía esperar más, sabía que debía actuar de inmediato. No iba a permitir que los planes de Tui siguieran amenazando a su pequeña familia. De no podía quedarse tranquilo al pensar en el peligro que acechaba a Huyen y a su hijo. Cada minuto que pasaba era un momento en que su familia podía ser dañada. Sabía que si no actuaba de inmediato podría ser demasiado tarde para salvar todo. Esa noche, en la tranquila oscuridad de la casa decidió que no podía seguir guardando secretos. Fue a encontrarse con Huyen en secreto, trayendo consigo los secretos que acababa de descubrir, y no podía permitir que ella siguiera viviendo bajo la amenaza de Tui. Fonsi. Cuando Huyen escuchó lo que De tenía que contar, sus ojos se vaciaron y luego el miedo la invadió. No podía creer que Tui, la mujer que alguna vez fue esposa de De, pudiera hacer algo tan cruel. La verdad era un shock para ella, dejándola sin palabras. Tui, con su apariencia amable y accesible, resultaba ser la persona detrás de todas las amenazas, buscando destruir su pequeña familia. De miró a Huyen con los ojos llenos de determinación y preocupación. Tomó su mano con fuerza como si quisiera transmitirle su fuerza, aunque él mismo estaba preocupado por lo que podría suceder a continuación. «No voy a dejar que tú y el bebé estéis en peligro», dijo de su voz áspera pero firme. Huyen, aunque en pánico, sentía el consuelo en la mirada y en la mano de De. Asintió, lista para enfrentar la verdad, aunque era algo que no quería escuchar. De inmediato De decidió actuar. Él y Huyen fueron a ver al médico no solo para revisar la salud de Huyen, sino también para asegurarse de que el bebé en su vientre no se viera afectado por el medicamento que Tui podría haberle dado. El médico, después de una revisión minuciosa, solicitó que se hicieran las pruebas necesarias para confirmar todo. Mientras el médico trabajaba, De no podía dejar de pensar en los siguientes pasos. Con cada segundo que pasaba se hacía más claro para él que Tui no podía ser perdonada por sus acciones. Ella tendría que pagar. Mientras Huyen estaba acostada en la camilla, De permanecía a su lado con los ojos llenos de determinación. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era para proteger a Huyen, sino también para proteger al bebé en su vientre. No podía dejar que Tui destruyera la felicidad que habían construido, y tampoco podía permitir que ella siguiera libre causando daño a los demás. Tui tendría que enfrentar las consecuencias y De sería quien llevara a cabo esa justicia. Juró que nada lo detendría en esta lucha. Cuando el médico terminó las pruebas, los resultados finales no mostraron nada anormal, pero en el interior de la ira y la determinación se intensificaron aún más. Sabía que esta batalla no solo trataba sobre la salud de Huyen y el bebé, sino sobre una lucha entre lo correcto y las malas intenciones. Tui no escaparía del castigo, y De protegería a su familia hasta el final. De ya tenía todas las pruebas e información necesarias. Sabía que si no se enfrentaba directamente a Tui, las cosas nunca terminarían. No había más tiempo para dudar. De decidió que no dejaría que Tui siguiera destruyendo su familia. Una noche tranquila, cuando Tui no lo esperaba, De fue a su casa. Sabía que ese era el momento para poner fin a todo.
Cuando Tui abrió la puerta, la luz tenue de la casa iluminó su rostro sorprendido. De no dudó ni un segundo, sus ojos eran fríos y decididos. Sé todo lo que has hecho. Puedes engañar a todos, pero no puedes engañarme a mí. Si sigues queriendo hacerle daño a Huyen y al bebé, no dudaré en exponer todo lo que has hecho. Las palabras de De fueron un fuerte golpe para Tui. No esperaba que todas sus acciones fueran seguidas y descubiertas. Tui intentó justificar sus acciones, pero De no le dio la oportunidad de decir una palabra más. Él tenía todas las pruebas listas para enfrentarse a ella. Los oscuros planes de Tui ya no podían ocultarse. De se mantuvo firme frente a ella sin mostrar debilidad. No solo tenía pruebas de que Tui había intentado hacerle daño a Huyen, sino que también estaba dispuesto a enfrentarse a la ley si ella continuaba conspirando para dañar a su familia. Los ojos de Tui comenzaron a llenarse de pánico. Su confianza habitual desapareció por completo. Se dio cuenta de que había sido descubierta y que no tenía escapatoria. De sabía que esta vez todo sería diferente. No solo estaba luchando por Huyen, sino también por el bebé que ella llevaba en su vientre. Eso era lo más importante para él en ese momento. No podía permitir que Tui siguiera destruyendo lo que había construido. De decidió no detenerse solo en una advertencia. Llevó a Tui a las autoridades para que todos sus planes fueran expuestos. Allí sus actos crueles serían revelados. De no dudó ni un segundo, solo quería poner fin a todo lo que ella había hecho. La acción de no solo era para proteger a Huyen, sino también para detener cualquier peligro que estuviera amenazando a su familia. Finalmente, Tui tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos que había intentado ocultar a toda costa. La verdad no podría seguir en las sombras. De se mantuvo firme junto a Huyen con la mano de ella entrelazada con la suya sin separarse ni un paso. Miró a sus ojos demostrando su determinación de proteger su familia hasta el final. Ambos se mantuvieron firmes sin permitir que nada ni nadie pudiera debilitar esa determinación, aunque su historia aún no había terminado. De había hecho todo lo que podía para proteger a la mujer que amaba y al bebé que crecía en su vientre. No permitiría que nadie destruyera su familia nunca. Esa era una promesa que mantendría durante toda su vida. De sabía que la vida podría presentar muchos desafíos, pero con este amor y esta determinación siempre protegería lo más valioso que tenía. Después de que las conspiraciones oscuras de Tui fueran expuestas, todas sus maquinaciones fueron reveladas al público. De y Huyen pasaron por un viaje lleno de desafíos, pero al final triunfaron. La verdad salió a la luz y Tui tuvo que pagar por sus crueles acciones. Pero para De y Huyen, esto solo era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque superaron la gran tormenta, lo que vivieron no fue algo fácil de olvidar. Sabían que la vida seguiría desafiándolos, pero el amor y la determinación serían la fuerza que los ayudaría a superar cualquier dificultad. Huyen con el bebé en su vientre. Ahora se sentía más tranquila, sabiendo que de siempre estaría a su lado, protegiéndola a ella y a su hijo con todo su corazón. Y De se dio cuenta de que proteger a su familia no solo era un deber, sino la mayor felicidad de su vida. Ahora De y Huyen estaban listos para enfrentar los desafíos que vinieran, pero sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, cualquier dificultad podría ser superada. La vida no está exenta de dificultades, pero son esas mismas dificultades las que han fortalecido su amor más que nunca. Y cuando enfrenten nuevos desafíos, siempre recordarán que la familia es lo único por lo que vale la pena luchar hasta el final. La historia de De y Huyen puede haber terminado, pero su viaje sigue adelante. Y para aquellos que enfrentan dificultades en la vida, recuerden que mientras sean firmes y crean en el amor, podrán superar todo. ¿Creen que De hizo lo correcto al enfrentarse a Tui con tanta fuerza? ¿Es la verdad siempre el único camino para proteger a la persona que amas? Compartan sus opiniones en los comentarios.
Estamos ansiosos de escuchar lo que piensan sobre esta historia.